Trabajo colaborativo wiki de gerencia de créditos. Grupo número 5, el tema que nos ha tocado exponer es figura de prestamista de última instancia, Banco Central, Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano, tipos de crédito que otorga, generalidades de la red de seguridad financiera. Los integrantes de este trabajo colaborativo son Luis Fernando Chungata, María Fernanda Sotomayor, María Eugenia Vera Vargas y mi nombre Iván Serrano. Docente Andrés Fabián Albujas Batalla. Decimos que el prestamista de última instancia, Banco Central del Ecuador, decimos que el sistema financiero constituye un pilar fundamental en la economía de los países, razón por la cual es tarea de los estados adoptar medidas necesarias para que las actividades financieras se desenvuelvan dentro del marco adecuado, buscando siempre proteger el interés de los depositantes. Es una característica propia de las operaciones financieras el riesgo de liquidez, al que un determinado momento pueden verse enfrentadas las instituciones financieras, pues financian con depósitos a corto plazo sus créditos a largo plazo, por lo que surge la duda de si es o no una función de los estados el dotar al sistema financiero de un prestamista de última instancia. Existen diversas posiciones sobre este tema, pero el criterio generalizado ha sido que si es necesario contar con un prestamista de última instancia, actividad que de manera casi uniforme o muy frecuente ha sido encomendada a los bancos centrales desde hace más de 200 años. El Banco Central del Ecuador, decimos que en el Ecuador encontramos que el papel de prestamista de última instancia fue otorgado al Banco Central del Ecuador desde que esta institución tuvo su origen. Al expedirse la ley orgánica del Banco Central del Ecuador en el año 1927, se reconoció en el artículo 43 que éste podría conceder créditos a los bancos privados. Posteriormente, y fruto de la grave crisis económica que afectó al Ecuador, el 13 de marzo del año 2000, se expidió la Ley para la Transformación Económica, conocida como la Ley Trole, que derogó los artículos 24 y 25 y 26 de la Ley de Régimen Monetario del año 92, con lo que se eliminó la figura del prestamista de última instancia, otorgada al Banco Central del Ecuador. A pesar de ello, consideramos, como todo el equipo, consideramos que independientemente del sistema de dolarización adoptado, siempre fue necesario contar con un prestamista de última instancia de las instituciones financieras, por el mismo riesgo de iliquidez que afrontan todos los bancos y que no necesariamente debe entenderse como un problema de solvencia. Fondo de liquidez. Decimos que el fondo de liquidez lo hemos analizado bajo una base legal, el directorio, operación y restitución. La base legal decimos que está amparada bajo el Código Orgánico Monetario y Financiero y regulada por la Junta de Política Monetaria y Financiera. El directorio decimos que lo conforma el delegado del presidente de la República, un delegado de la Secretaría de la Política Económica y de la Secretaría de Finanzas Públicas. La operación decimos que se basa en dos frentes: fideicomiso del sector financiero privado y fideicomiso del sector financiero popular y solidario. Con respecto al fideicomiso del sector financiero privado, decimos que aportarán el 8% del promedio de los depósitos, y como fideicomiso del sector financiero popular y solidario aportarán el 5 o el 0,5 del promedio de los depósitos. Con respecto a la restitución, decimos que se refiere a la exclusión y transferencia de activos y pasivos, liquidación voluntaria o forzosa y fusión. Tipos de crédito. Decimos que se otorgan operaciones activas, operaciones pasivas y operaciones contingentes. Con respecto a las operaciones activas, tenemos créditos ordinarios hasta el monto del aporte, plazo un día, acceso automático, tasa de interés
regulada por la Junta de Política Monetaria y Financiera. Créditos extraordinarios decimos que mantengan nivel mínimo de solvencia, plazo entre 15 a 365 días, tasa de interés fijada igualmente por la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. Créditos y liquidez, decimos, mantengan nivel mínimo de solvencia, un plazo de 120 días hasta el 50% del aporte. Entre fideicomisos, máximo 20% del patrimonio, plazo 180 días. Las operaciones pasivas decimos que se basan en préstamos, en titularizaciones, y ambos son aprobados por el directorio. Con respecto a las operaciones contingentes tenemos recursos insuficientes, aprobación igualmente del directorio. La red de seguridad financiera decimos que es un conjunto de instituciones, procedimientos y mecanismos concebidos con el objeto de contribuir a mantener la estabilidad del sistema financiero y proteger la función de intermediación que desarrollan las entidades financieras y su papel en el sistema de pagos nacional. ¿Cuál es el objetivo? Reducir la probabilidad de quiebras de las entidades financieras y cuando a pesar de todo estas ocurren, procura evitar el contagio a otras instituciones para salvaguardar la fortaleza del sistema. Sus componentes tenemos regulación y supervisión prudencial, prestamista de última instancia, esquema de resolución bancaria y seguro de depósitos. Con respecto a la regulación y supervisión prudencial podemos decir que es incentivar la seguridad y salud de los sistemas financieros, definir requisitos de capital en base a criterios relacionados con los riesgos asumidos, mejorar los niveles de eficiencia de las entidades financieras, promover la transparencia de la información de los sistemas financieros. Como prestamista de última instancia, tenemos que apoyar crisis momentáneas de liquidez de las instituciones financieras y reducir los problemas de riesgo moral que podrían provocar una crisis sistemática o de sistema. Con respecto a esquema de resolución bancaria, tenemos que es resolver situaciones puntuales de las instituciones financieras, preservar la totalidad o una parte de las instituciones financieras insolventes, privilegiar el pago a los menores ahorristas o depositantes de las instituciones financieras. Y con respecto al seguro de depósitos decimos que el objetivo es precautelar los intereses de los depositantes ante eventuales quiebras o cesación de pagos de las instituciones financieras. Por último, nuestro grupo expone conclusiones con respecto al tema. Decimos que el mercado interbancario es aquel en que las instituciones de crédito y el Banco Central del Ecuador y en algunos casos otras instituciones de carácter financiero realizan entre sí operaciones de préstamos individualizadas en cuanto a importe, plazo y tipo de interés, a través de las cuales cubren sus necesidades en moneda nacional y divisas. El fondo de liquidez decimos que convertido en prestamista de última instancia es un mecanismo administrado por el Banco Central del Ecuador bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Bancos, que permite a las instituciones acceder a recursos en caso de enfrentar faltantes para la liquidación de la Cámara de Compensación de Cheques. Los participantes pueden acceder automáticamente a sus contribuciones al fondo, equivalentes al 1% de las captaciones sujetas a encaje. Si requieren de un fondo mayor, entonces pueden solicitar un crédito al comité que administra el fondo. Decimos que el límite máximo con el cual puede darse un préstamo de liquidez está relacionado máximo con el 30% de los activos del fideicomiso y máximo el 100% del patrimonio técnico de la institución financiera. El fondo de liquidez construida con aportes de la banca privada llegó a septiembre de 2016 a 2.359 millones. El manejo de estos fondos registra cambio de reglas tras la emisión de las dos resoluciones de la Junta de la Política Monetaria y Financiera. La obligación
de repatriar entre 300 y 400 millones por parte de los bancos privados, así como la posibilidad de prestar hasta un 20% estos recursos, es decir, alrededor de 471 millones a las cooperativas. Esto es todo lo que podemos aportar el grupo de trabajo colaborativo del presente Wiki, estimado tutor y compañeros. Muchas gracias, muy buenos días.